Bueno, y en estos tiempos de turbulencia electoral, es un placer para mí darle la bienvenida al analista político y consultor Sergio Berenstein al programa. Hola Sergio, ¿cómo estás? Aquí Elisa Peirano en Citas de Radio. Hola Elisa, un gusto enorme, gracias por llamarme, un placer. Sergio, bueno, grandes definiciones en estos días, cierran las fuerzas políticas el 12 de junio, falta poquito. Tenemos la ratificación de los radicales que ratifican su pertenencia a Cambiemos, sin embargo piden un frente político más amplio. ¿Cómo ves ahora el escenario electoral? Obviamente muy dinámico, a partir de la definición del kirchnerismo de tratar de retomar la iniciativa y armar una ecuación un poquito más moderada para volver a seducir a los sectores medios. Me parece que hay una puja justamente por el centro de la escena política, donde el gobierno necesita también retomar un poquito de iniciativa y tratar de volver a ser fuerte en un sector de la sociedad que lo acompañó en el 2015, sobre todo en la segunda vuelta y en parte también en 2017, pero es el sector más perjudicado por la crisis. Entonces ahí se abrió indudablemente la posibilidad para que surjan terceras fuerzas. Por ahora eso no fue materializado porque Alternativa Federal tiene sus propios problemas. Hubo una reunión importante en Córdoba, veremos hasta qué punto eso puede finalmente materializarse, de alguna manera aprovechar ese espacio. Creo que el gobierno advirtió que puede aprovechar justamente estas divisiones para retomar la iniciativa y es por eso que esa amplitud hacia el centro abre incógnitas, ¿no? Si será un socio peronista, si la fórmula la integrará Macri con algún visa radical. Me parece que esas son las cuestiones claves que habrán de develarse de aquí al 22 de junio cuando venza el plazo para la presentación de las candidaturas. Claramente el gobierno tuvo muchas lecciones para aprender, ¿no? De cintura política en todos estos años que ha gobernado. ¿Te parece que va a aprovechar esta oportunidad para mostrar algo de ese aprendizaje? Yo creo que indudablemente hay una postura un poquito más pragmática por parte de Cambiemos. También hay, creo yo, una autocrítica indispensable, tanto en términos de construcción política como de gestión de gobierno. Me parece que si tiene la chance de tener otro periodo, la presidencia Macri 2 va a ser muy diferente a la primera. Y creo que, en todo caso, estamos frente a una oportunidad para que el gobierno no solamente amplíe la coalición electoral, sino que se encamine también a una coalición de gobierno bastante más plural, ¿no? Creo que eso, por supuesto, dependerá del resultado de la elección y fundamentalmente del tipo de dinámica de la campaña, ¿no? Si la campaña es muy, muy dura y entre las fuerzas hay debates elevados de tono, va a ser más complejo luego llegar a acuerdos a pesar de este tema que se ha instalado finalmente, la necesidad de un gobierno de unidad nacional, de diálogos para promover políticas de Estado. Eso es muy sano, es importante que se haya instalado ese tema, pero dependerá obviamente del voltaje de la campaña, ¿no? Claro. Así que estamos frente a una duda, veremos qué tipo de debate tenemos. Por primera vez el debate ha sido regulado por ley y eso es bueno porque tendremos ahora la posibilidad de que los candidatos estén todos dispuestos a dar, en todo caso, una batalla discursiva defendiendo sus propuestas. Eso creo que ganamos todos con eso, ¿verdad? Con esa instancia novedosa y yo creo interesantísima para que la sociedad advierta las distintas propuestas. Dicho esto, seamos prudentes porque también es cierto que en la Argentina no hay mucha cultura de coalición. Los gobiernos en general hablan de estas cosas antes de la elección y luego gobiernan más de forma unilateral, ¿verdad? Claro. Tenés razón con lo que decís de que una vez más, digamos, Cristina ha logrado como protagonismo político en anunciar primero la fórmula. ¿Cómo ves el tema de que a su vez empezó el juicio político por corrupción con ella sentada en el banco? Esta sincronía de eventos. Por supuesto que hay que tener en cuenta que esto seguramente le va a impedir a ella un protagonismo como el que ella buscaba, ¿no? Ella en general busca victimizarse ante los casos de corrupción, como ocurre también en Brasil con Lula, de eso no es demasiado nuevo, pero me parece que el tipo de información que está surgiendo, por ejemplo, de Lázaro Báez estos días, ¿no? Le va a costar a ella desembarazarse de la sombra, digamos, de corrupción que pesa sobre sus gestiones, ¿no?
también es cierto que su electorado más fiel, en el fondo descree de la legitimidad del proceso judicial, piensa que no fue del todo equitativo, que en todo caso la justicia no es imparcial, ¿no? Y eso tergiversa un poquitito todo el debate, porque hay contraargumentos duros respecto justamente del proceso. Por eso es muy importante que este juicio se sustancie de la manera más transparente posible y que todas las partes cooperen para que justamente se haga justicia, ¿no? Si se puede probar la culpabilidad, lo que piden los fiscales, bueno, si no se puede probar, hay que entender que los procesos penales tienen sus lógicas y muchas veces los medios saltan a conclusiones que luego son imposibles de comprobarse desde el punto de vista jurídico estricto, ¿no? Claro. Lo importante es que para la Argentina esta es una instancia inédita y para que sea justicia todos tenemos que cooperar, sobre todo con paciencia y comprensión de muchas veces las dificultades que implica en la práctica que los juicios arrojen resultados contundentes, ¿no? Tal cual. Sergio, ¿te parece que son útiles las PASO en este, o sea, que existan las PASO como para dirimir los candidatos que van a ir finalmente a competir? Alternativa Federal ya anunció que va a presentarse en las PASO con los peronistas, digamos, no K, presentándose, compitiendo entre ellos. ¿Pero te parece que vale la pena tener las PASO obligatorias como con todo el costo que implica para nuestro país? Bueno, la verdad que es un sistema que a mí en lo personal nunca me gustó, ¿no? Nunca me pareció apropiado, al contrario, creo que es un sistema que fue creado con una intención bastante clara y fue la de obligar a todos los actores a mostrar su juego político con mucho tiempo de antelación, luego la derrota del 2009, en la cual Néstor Kirchner se sintió traicionado sobre todo por los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en ese sentido me parece que en la necesidad que tenemos de repensar el sistema político, hacer reformas que contribuyan a mejorar la calidad democrática, bueno, indudablemente revisar las PASO creo que eso es una prioridad, ¿no? Ahora, mientras las tenemos, si es la IA hay que utilizarlas, ¿no? Claro. Y ojalá eso sirva como para indudablemente mejorar la calidad de la competencia electoral, promover un debate más sano. El sistema es imperfecto como todos los sistemas, pero algunas cosas buenas tiene, ¿no? Y yo creo que lo más interesante aquí es que las disputas por los liderazgos se resuelven democráticamente. Por supuesto, los costos de fiscalización son enormes, y muchas veces hay situaciones injustas, buenos candidatos que no tienen estructuras políticas y por eso quedan desplazados, aparatos políticos que pesan mucho territorialmente, pero no necesariamente eso promueve un debate democrático, todo lo contrario, ¿no? Eso es cierto. Por eso yo creo que hay que pensar los métodos de votación para disminuir los costos y para facilitar la participación, que no sea necesario tener grandes estructuras políticas para fiscalizar. Me parece una vergüenza que los candidatos tengan que preocuparse de tener un ejército de miles y miles y miles de fiscales. Claro. De lo contrario, sus votos no son contados, ¿no? La práctica es así, es una vergüenza, pero eso ocurre hoy en el sistema político argentino, ¿no? Sergio, vos has dicho frecuentemente que Cambiemos es una fuerza política que se especializa en ganar elecciones, digamos, y ha mostrado muchos déficits para gobernar. ¿Te parece que esto se va a aplicar nuevamente esta vez? A ver, el PRO viene ganando elecciones sistemáticamente del 2005 en adelante, ¿no? Ha hecho muy buenas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, incluso aún perdiendo en Santa Fe, con, por ejemplo, del CEL como candidato. Ha ganado la provincia de Buenos Aires en circunstancias muy, muy complejas. Y también en el año 2017, es cierto, con otro contexto económico, pero de todas maneras incrementó mucho el volumen electoral respecto a la primera vuelta del 2015. En esta oportunidad yo creo que las circunstancias macroeconómicas, sobre todo, y la decepción que ha generado la gestión Macri en muchos aspectos, constituyen naturalmente un elemento muy fuerte para evaluar las chances que tiene el gobierno de volver a ganar, ¿no? Pero si la elección es pareja, y yo creo que lo va a ser, la capacidad del equipo, sobre todo de planificación y marketing digital electoral que tiene el gobierno, bueno, en el último tramo, en los últimos metros, eso puede llegar a ser definitivo, ¿no? Yo veo que hay una simetría ahí, por lo menos para ahora, entre los recursos que cuenta Cambiemos y los recursos que tienen
las distintas fuerzas de oposición, incluyendo la fórmula Fernández de Kirchner. Uh-huh. Tal vez de aquí a las elecciones se pueden ellos compensar, pero bueno, es un equipo que viene trabajando hace años, frente en todo caso un equipo que tiene que improvisar, ¿no? Claro. Así que creo que esas son las diferencias que pueden llegar a ser significativas de cara a un proceso electoral que, insisto, veo muy competitivo, ¿no? ¿Qué opinás de la figura de Labaña, que está ahí coqueteando con si va para un lado o para el otro? ¿Tiene peso realmente como para cambiar unos puntos? Bueno, a ver, yo valoro a Labaña como técnico, ¿no? Como ministro. Si bien es cierto que él recibió una situación, digamos, relativamente compleja, pero con la ventaja de que el ajuste ya lo había hecho el ministro que lo precedió en el cargo, que fue Remeljnikov, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, creo que Labaña logró realmente manejar la economía en circunstancias muy complejas y su gestión coincide realmente con un periodo de crecimiento muy, muy notable de la economía argentina, con baja inflación, superávit tanto comercial como fiscal, algo inédito en la Argentina, ¿no? Fue un crecimiento muy sano y generalizado, incluso de la industria. Uh-huh. Con lo cual me parece que es una experiencia muy valorable, y luego él, tanto en el 2007 como candidato, como en otras participaciones puntuales que tuvo en el debate público, creo que fue una voz de sensatez y de sentido común, bastante infrecuente eso en Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es muy valorable, y en esta oportunidad también él tiene, creo yo, ha contribuido mucho, ¿no? Sobre todo con la idea de un gobierno de unidad nacional, la idea de consenso, son ideas que yo valoro, y si bien es probable que Labaña no tenga mucha competitividad electoral en este proceso tan complejo, creo que esa contribución es muy importante, y me parece que con el tiempo lo vamos a valorar y mucho. Uh-huh. Dicho esto, creo que su fuerza como tal ha perdido momentum. Claro. Él logró centralidad mediática ya en el verano, incluso con una foto un poco peculiar, ¿no? La famosa foto de los soquetes y las sandalias. Había mucha expectativa justamente porque el espacio dejado por la Alternativa Federal generaba interés en una figura como la de Labaña, y yo creo que las dos fuerzas más importantes, el gobierno, Cambiemos, y el kirchnerismo, en su puja, digamos, por diferenciarse, dejaban un espacio en el centro, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo ha cambiado mucho en los últimos meses, y justamente la moderación del kirchnerismo y este giro pragmático también del gobierno convocando al diálogo genera competencia en el nivel del centro. Claro. Y las dudas de Alternativa Federal, las propias dudas del propio Labaña, ¿no? Que también fue y vino con distintas posturas respecto de una eventual participación en una primaria para definir la candidatura. Uh-huh. Bueno, todo eso creo que no contribuyó en absoluto para darle claridad al proceso e instalar mejor las ideas del candidato. Así que me parece que, si bien es cierto que Labaña tiene apoyo de partidos importantes en algunas provincias, como el Socialismo de Santa Fe, o dirigentes como Marita Stolbizer y algunos otros, creo que ha perdido volumen y le va a costar recuperar la iniciativa, sobre todo porque tanto Alberto Fernández como Macri, me parece, están dispuestos a abrir su coalición y a tener discursos más flexibles, uh-huh, justamente para incorporar otros partidos y darle a ellos más volumen a sus respectivas fuerzas. Creo que lo bueno es que justamente predomina el votante moderado, y en la Argentina no tenemos espacio para los Bolsonaros ni para ninguna aventura, digamos, autoritaria. Uh-huh. Lo malo, creo yo, en todo caso, es que la Argentina va a tener probablemente un debate menos plural, ¿no?, de lo que, uh-huh, hubiera sido deseable, uh-huh, con más ideas, con digamos, más aire libre para que haya innovación. Creo que el debate democrático tiene eso de bueno, ¿no? Uh-huh. De que obliga a los actores a imaginar soluciones novedosas a problemas viejos, y también dar cuenta de las nuevas temáticas que se van imponiendo. Vivimos en sociedades donde hay una multiplicidad de demandas, y lo más importante es que la política las jerarquice, ¿no?, que sepa priorizarlas y dar respuestas contundentes. Así que probablemente tengamos una tercera fuerza con mucho volumen, pasemos a una elección relativamente polarizada, con tal vez algunos pequeños nichos. Veremos, ¿no? Todavía estamos temprano, pero en principio me parece que la centralidad que había logrado Labaña allá hacia febrero o marzo se fue diluyendo un poquitito en las últimas semanas. Clarísimo. La última y te liberamos, Sergio.
Mirando un poco el contexto internacional, con lo que estaba sucediendo en Venezuela, con la intervención de Rusia y ahí esos intereses creados, ¿te parece que Rusia es un actor interesado en que Cristina gane de vuelta, aunque sea la vicepresidencia, y vuelva al poder? Bueno, indudablemente hemos visto que en las últimas elecciones, incluyendo el Brexit, la elección de Donald Trump, recientemente las elecciones europeas, ni hablar, las elecciones de España, hay evidencia de que hemos tenido la participación de actores de fuera de esos sistemas políticos, utilizando con bastante inteligencia las nuevas tecnologías de la información, en particular las redes sociales, la capacidad de microsegmentar mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en América Latina, por ejemplo, las elecciones de México, aparentemente también en Brasil. Hay algunos estudios, en algunos casos bastante serios, que muestran efectivamente el involucramiento de muchos países, incluyendo Rusia. Ojo, esto no es nuevo, antes se hacía sin Big Data, ahora se hace con Big Data, ¿no? Uh-huh. Pero no es la primera vez que potencias extranjeras tratan de influir en la escena doméstica, con diferentes mecanismos, con diferentes, en todo caso, intensidades y resultados, ¿no? Uh-huh. En esta oportunidad, por supuesto, hubo mucha especulación, salieron varios artículos en los diarios, por ejemplo, Ignacio Zuleta escribió al respecto, yo hice algún comentario también en la columna de La Nación, a partir de evidencia que me venía llegando al respecto. Yo tenía, la verdad, que menos certidumbre que Zuleta, pero la duda estaba, ¿no? Y me parece que es natural, porque hemos visto, digamos, apoyos ideológicos y en algunos casos incluso alineamientos, ¿no? De gobiernos latinoamericanos con potencias que efectivamente han ayudado en situaciones de crisis. Lo hemos visto en Venezuela, por ejemplo, con China primero y Rusia después, uh-huh. en Nicaragua también. Hay otras potencias que, no ahora, pero hace una década estuvieron bastante presentes en la región, como Irán, ¿no? En Bolivia, en Brasil mismo, Ecuador, de hablar Venezuela. Así que estamos ante una situación donde en esta puja geopolítica es natural. No hay que tomarlo como algo, digamos, alarmante, pero indudablemente es algo que forma parte del paisaje o del folclore nuevo de la política. Uh-huh. Y en el caso argentino, desde el punto de vista ideológico, los sectores que tenían más alineamiento, por ejemplo, con Venezuela, con Cuba y indirectamente con Rusia, efectivamente son sectores ligados al kirchnerismo, sobre todo a partir del 2009, ¿no? Claro. Después de la derrota electoral, cuando se reconfigura la coalición kirchnerista y se radicaliza muchísimo, política y ideológicamente. En este contexto, vamos a ver qué pasa a partir de ahora con una campaña como la de Alberto Fernández, que busca justamente lo contrario, que busca en todo caso moderarse, ¿no? Uh-huh. Y despejar dudas de esta clase de alineamientos. Uh-huh. Pero la sospecha está, y creo que va a ser uno de los temas importantes de esta campaña, ninguna duda. Sergio Berenstein, muchísimas gracias por tu tiempo. Un beso grande, gracias por llamar, hasta pronto. Adiós. Bueno, y así pasaba, hablando ampliamente sobre la situación política de la Argentina, el politólogo Sergio Berenstein.